Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal de YouTube. Hoy te traigo 5 hábitos para empezar una nueva etapa desde cero. No sé en qué punto te encuentras de tu vida, pero si estás en ese momento en el cual quieres cerrar una vieja etapa y quieres comenzar una nueva etapa desde cero, con garantías, con seguridad, con firmeza, pues quédate hasta el final porque te voy a compartir esos 5 hábitos, ¿vale? Que a mí me sirvieron de mucha ayuda para pasar de una vida llena de adicciones, de deudas en mi tarjeta, porque vivía, en ese momento era empleado, ansiedades, incluso una depresión después de haber perdido un matrimonio con una niña pequeña de 2 años. ¿Cómo pasé de esa etapa a una etapa nueva desde cero en la que deja atrás esas adicciones, me recuperé de esas enfermedades y no solo eso, sino pude emprender y darle forma a la vida que yo quería vivir, montando varios negocios con decenas de empleados y facturando pues más de 1 millón de euros al año. Y no solo eso, sino literalmente estar en paz, estar digamos, a gusto con la vida que estaba creando porque era la que yo realmente quería vivir. Entonces voy a compartir contigo esos 5 hábitos, ¿vale? Que a mí me permitieron pasar de ese punto A al punto B. Así que nada, te doy la bienvenida a este canal si eres nuevo por aquí. Mi nombre es Fran Alonso y quédate hasta el final. Quiero que te tomes, que cojas un boli, un papel, toma nota porque son 5 hábitos muy poderosos y literalmente te van a cambiar la vida, te van a cambiar la vida. Mira, acabo de venir del gimnasio ahora, son las 8 y poco de la mañana y tengo una energía brutal, una energía más. Venía para acá, estaba observando el mar está súper tranquilo, está como un plato, se ve el amanecer, los barcos en el mar. Y yo decía, qué agradecimiento tan grande siento. Hoy me ha salido un entreno, pero súper conectado, súper agradecido. Así que nada, quiero compartir contigo este vídeo, ¿verdad? Con todo el corazón. Y tengo por aquí una serie de notas para no dejarme nada atrás. Pero bueno, lo primero que quiero que entiendas es que muchas veces la vida nos pone en situaciones que igual necesitamos cerrar esa vieja etapa, pues por diferentes motivos, sea pues porque al igual acabas de perder una relación, acabas de perder un matrimonio, acabas de perder un trabajo o has quebrado una empresa, o simplemente porque llega un punto en tu vida en que todo sigue igual y estás cansado ya de esa monotonía, estás cansado de todo igual, nada cambia y quieres hacer un cambio radical, un cambio de 180 grados. Bueno, pues mira, al final quiero que entiendas lo siguiente, no se trata de suerte, ni se trata de inspiración, ni se trata de nada externo que tú no puedas lograr, simplemente se trata de construir hábitos sólidos que te mantengan firme mientras haces esa transición. Los hábitos es como, son los pilares que no se ven, pero que sostiene todo. Trabajan en silencio, ¿vale? Donde no se ve, están ahí ocultos, pero créeme que es lo que sostiene todo eso. Entonces, tú ahora mismo en ese punto que te encuentras necesitas sostenerte unos fuertes hábitos, construir un sistema de hábitos bien poderoso para que te permita mantenerte firme mientras haces toda esa transición, mientras todo tu mundo externo va cambiando. ¿Vale? Ok, entonces vamos con el primer hábito de todos. Mira, el primer hábito de todos es cerrar la etapa anterior antes de comenzar la nueva. Esto es clave, no puedes cerrar una nueva etapa siendo la misma persona, ni teniendo la misma clase de pensamientos, ni la mentalidad que tenías en la etapa anterior. Date cuenta que, te pongo un ejemplo, no puedes empezar un nuevo trabajo y lo sigas comparando con el trabajo anterior. No puedes terminar una relación con tu pareja y seguir mirando las redes de tu ex. No tiene sentido, ¿vale? No tiene nada de sentido. Tienes que cerrar esa etapa y cerrar una nueva etapa. Cerrar una vieja etapa significa que revisar qué es lo que te dejó la etapa anterior, ¿vale? Hacer una especie de autopsia a esa etapa y de ahí sacar conclusiones, hacerte una lista, ¿vale? Hacer un buen ejercicio de sinceridad, de decirte la verdad. Y a mí me gusta llamarlo autopsia. ¿Por qué? Porque no tenemos que esperar a que muramos para que nos hagan una autopsia. Tenemos que ser nosotros los que nos acostumbremos en esos ciclos que cerramos, literalmente hacer una disección y apuntar. ¿Por qué tienes que apuntarlo? Porque te va a ser mucho más
lo vas a solidificar mucho más y lo vas a interiorizar mucho más. Tienes que tener una lista de donde digas, por ejemplo, ¿qué 3 cosas aprendiste de la etapa anterior? ¿Qué 3 cosas ya no quieres repetir? ¿Vale? Que te duelan, que tú digas, esto me dolió, esto sufrí aquí, no estoy dispuesto a tolerar eso más en mi vida. Y otras 3 cosas que a ti te gustaría hacer de forma diferente en esta nueva etapa. ¿Por qué la lista? Porque la lista te va a dar perspectiva, la lista te va a dar a soltar lo que ya no te sirve, ¿ok? Y no se trata de olvidar, ¿vale? Se trata de aceptar aquellas cosas que en tu vida ya no te suman, ya no te pertenecen, personas, relaciones, trabajos, hábitos, soltarlos, aceptar que eso ocurrió en tu vida, qué aprendizaje sacaste, ok, integrarlos y ahora implementarlos en esta nueva etapa que comienza. ¿Vale? Todo esto te va a dar mucha claridad. ¿Por qué? Porque te va a servir para ordenar tu mente, ¿vale? Te va a dar claridad y foco al empezar la nueva etapa. Y fíjate, yo por ejemplo, a mí me sirvió mucho para, por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí mucho eh, en esa etapa fue con respecto a mi hija. Aprendí que los hijos no escuchan tus palabras. Yo era un padre que no daba ejemplo. Estaba con drogas, incoherencia total en mi vida, miedos, inseguridades, escapando de mi vida totalmente con las adicciones. Pero yo, sin embargo, de cara a mi hija, yo le decía las cosas como tenía que hacerlas. Los hijos no son bobos, los hijos no escuchan tus palabras, pero sí modelan tus comportamientos, encima los más dolorosos. Por tanto, aprendí que a raíz de ahí, eso fue un punto de dolor muy grande en mi vida, que yo dije, ok, yo esto no estoy dispuesto a tolerarlo más, yo tengo que ser el ejemplo de mi hija, yo quiero convertirme en el mejor padre del mundo, y para eso tengo que empezar a alinear mis acciones. Por ejemplo, aprendí cuando era empleado, ok, que no estaba dispuesto a repetir más, a no intercambiar más mi tiempo por dinero. Por eso quise emprender, porque quería ser dueño de mi propio tiempo. Quería ser millonario, quería montar mis propios negocios, ¿vale? ¿Y qué otra cosa estuve yo dispuesto? O sea, ¿qué me gustaría empezar en esta nueva etapa? Dije, ok, quiero empezar los días de manera diferente. Quiero empezar con una estructura diaria que me dé orden, que me dé disciplina, que me dé claridad y me dé foco. Eso era clave para yo empezar esta nueva etapa. Ok, entonces primer hábito, cerrar la etapa anterior antes de comenzar la nueva. Vamos con el segundo. El segundo, orden interno. Orden interno. ¿Esto qué te va a dar? Esto te va a dar muchísimo control. Es decir, tiene que ver con el ejemplo que te puse antes. Dale estructura a tu día. Estructura. Date cuenta que ahora estamos construyendo una base bien firme, que te va a mantener estable mientras todo cambia a tu alrededor poco a poco. ¿Ok? Por lo tanto, ahora mismo en esta transición, tú tienes que entender que tú eres lo más importante. Tú eres tu propósito ahora. ¿Por qué? Porque eres tú quien va a construir esa nueva etapa. Eres tú quien, digamos, quien al final tiene que mantenerse firme para que todo alrededor lo vayas acomodando a como tú lo estés interiorizando dentro. Mira, ¿qué te va a ayudar mucho en esto para tener este orden, esta estructura de día? O sea, yo dije, yo tengo que estructurar mi día, ¿vale? Entonces puedes empezar por simple. ¿Cómo estructuras tu día? Implementa 3 nuevos hábitos. Levántate temprano, calcula tus macros, ¿vale? Empieza a comer saludable, dedica tiempo al desarrollo personal, pregúntate cómo me quiero comportar hoy. Dedica un día, digamos, un rato en la mañana donde tú ahí hagas esas autopsias, pero a tu día. Decir, ok, el día anterior, ¿qué ocurrió? ¿Qué comportamientos tuve? ¿Qué hábitos tuve que no me gustaron? ¿Qué pensamientos? ¿Qué acciones hice que a mí no me gustaron? Para que sobre la marcha lo cambies al día siguiente. ¿Vale? Y estate dispuesto constantemente a qué tengo que eliminar de mi vida, qué tengo que ir eliminando. Eso te va a dar muchísima claridad y sobre todo el hecho de decir, pregúntate,
antes de levantarte, cómo me quiero comportar hoy, cómo quiero que sea mi día, cómo quiero construir mi día y cómo estoy dispuesta a comportarme para ejecutar y llevar a cabo mi día de acuerdo a ese modelo de persona en el que yo me quiero ver reflejado. Eso es clave. Y sobre todo, proponte actuar, accionar, ser coherente con eso que tú has plasmado por la mañana. Y sobre todo, durante el día, elimina los arrepentimientos. Elimina toda clase de arrepentimientos. Esa es la mejor manera de tú cerrar la etapa anterior y hacer ese cambio. Todo lo que toleraste en la otra etapa, no lo estés dispuesto a tolerar ahora, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene esto? Mira, te va a dar muchísima más claridad. Vas a empezar a construir propósitos. Vas a tener muchísimo más control sobre tus emociones. Y todo se vuelve mucho más predecible. Porque empiezas ahora digamos, a alcanzar objetivos, ¿vale? Tú tienes el control. ¿Y qué te va a ayudar a solucionar? Tantas cosas. Yo cuando empecé a hacer esto, dejé de procrastinar, dejé de sentirme culpable. El caos y el ruido mental desaparecieron de mi vida. Tuve muchísima más claridad. Y otra de las cosas, el diálogo interno. Cómo tú te empiezas a hablar ahora. Te empiezas a hablar de manera diferente. Vale, así que hábito número 2, orden. Vamos con el hábito número 3. Tienes que fijarte metas. Tienes que fijarte metas. ¿Por qué? Porque las metas al final te dan orientación. Es como funcionan como una brújula. Ahora, ten en cuenta lo siguiente. Las metas por sí solas no hacen nada. ¿Vale? Las metas simplemente te dan orientación, pero no te mueven hacia allí. Ahora, es importante construir un vehículo que te muevan hacia esos objetivos, hacia esas metas. ¿Cuál es ese vehículo? Sistema. Aquí en mi canal de YouTube tienes una lista de varios vídeos donde te enseño a construir sistemas. ¿De qué sirven los sistemas? Los sistemas, digamos que es ese vehículo, son un conjunto de hábitos, ¿vale? Donde tú, mediante procesos, blindas que esos hábitos se ejecuten durante el día y te llevan hacia esa dirección, hacia esos objetivos. Esos sistemas te permiten, digamos, es como un manual de instrucciones en el cual tú le das de manera planificada y ordenada cómo vas a ejecutar esas metas con todo lujo de detalle. De tal manera que ese sistema funciona incluso cuando cuando tú tienes un mal día, cuando no tienes motivación, ese sistema te permite seguir avanzando y no solo eso, sino te permite sostener en el tiempo esos objetivos. Eso fue lo que a mí me ayudó a cerrar ese ciclo, esa etapa, empezar a emprender y que todos esos cambios, las adicciones, las dejé atrás sin necesidad de recaídas. Cuando empecé con estos hábitos, porque antes de eso estuve 8 años intentando salir de ahí y no había manera, no tenía manera de dejarlo ni a base de disciplina, ni a base de fuerza de voluntad, ni de más trabajo. Era cuestión porque no estaba implementando estos hábitos, no estaba implementando estos sistemas. De que empecé a hacerlo, esto me lo enseñó un mentor, Robert Kiyosaki, que eso fue lo que me ayudó a no solo a emprender, sino que mi empresa creciera, pero muy rápidamente, con sistemas. Y es lo que te decía, te permiten sostener esos resultados en el tiempo. Desde las adicciones, sin recaídas, emprendí, pasé de empleado a emprendedor, empresario, o sea, ya llevo más de 16, 17 años emprendiendo. Pues todos los cambios que yo hice los pude solidificar y no solo eso, sino incrementar esos cambios y seguir avanzando. Eso te permiten los sistemas. Vale, implementate 3 objetivos diarios no negociables. Por ejemplo, con respecto al dinero, proponte ahorrar 100 euros al mes, ¿vale? Para emprender, para hacer ese proyecto, para hacer dejar ese trabajo. Y si tienes esas ganas de emprender, pues proponte ahorrar 100 euros al mes. ¿Cómo? Pues, oye, llévate el desayuno de casa, quita el cafecito ese que te sobra, quita ciertas comidas que están de más. No digo que no gastes, sí gasta, pero haz un uso lógico del dinero. Con el tema de la salud, por ejemplo, proponte empezar a traquear tus macros, a bajar esos 5 kilos al mes. Ponte ese objetivo, por ejemplo, si ese es tu caso. O con respecto, por ejemplo, con el gym, empieza a entrenar, proponte ir 5 días a la semana. Esos son 3 hábitos que te los
puedes marcar como no negociables y que te van a llevar a dar ese impulso a empezar a moverte de esa situación, ¿vale? No se trata de hacer muchos cambios a la vez. Mucha gente se pone demasiados cambios y al final eso se vuelve imposible de sostener, ¿vale? Porque al final fallan una vez a uno y ya se sienten culpables y ya que han fallado, ¿qué hacen? Tiran por la borda todos los demás, ya se fallan en todo lo que han intentado cambiar. Importante, anota tu progreso, a todo el mundo nos motiva ver ese stick tachado de he cumplido con mis macros, he ido hoy al gym, he ahorrado esos 100 euros al mes. Táchalo porque solamente le motiva. Lo que te decía, las metas sueltas por sí solas no funcionan. Los sistemas, vete a mi canal de YouTube, vete a ver esos vídeos de cómo crear sistemas, ¿vale? Cómo crear sistemas. ¿Y qué ventajas te va a dar esto? Mira, las metas te van a dar orientación. Los resultados se vuelven predecibles cuando implementas estos sistemas. No vas a depender de la motivación. Eso es lo que le pasa a todo el mundo cuando arranca en el año. Venga, te propones cosas, pum, pum, pum. Llega mitad de enero, ya no tienes motivación y ya dejas de hacer todo. ¿Por qué? Porque no funcionamos por motivación. Los sistemas te permiten funcionar por encima de las emociones, ¿vale? Tengas ganas o no tengas ganas, eso tú lo automatizas en tu mente y se vuelve de manera sostenible en el tiempo. ¿Qué más ventajas tiene? Que tu cambio depende 100% de ti, porque ahora tú asumes el control 100%, te responsabilizas, te comprometes al 100% de esos cambios. ¿Qué te va a solucionar? Que tú no tienes que estar tomando tantas decisiones, vas a tener muchísima más claridad, los sistemas te permiten tener libertad, de no tener que estar decidiendo en cada momento si vas hoy al gym o no, qué comes hoy, si no comes esto, comes aquello, si esto lo haces hoy, lo haces mañana, no. Ya todo eso lo implementas en tu sistema y eso te da libertad. ¿Qué te va a solucionar? Que no abandones. Seguirás avanzando aunque no tengas ganas, ¿vale? Y sobre todo vas a reforzar la creencia de sentirte merecedor, de que tú te mereces todo eso por lo que realmente quieres. Entonces, paso número 3, recuerda, fíjate metas, pero no metas sueltas, sino mételas dentro de un sistema. Paso número 4, el entorno. El hábito número 4, entorno. Aprende a distinguir quién te resta y quién te suma en tu vida. Eso es clave. Tienes que aprender a decir no, aprender a eliminar, a ser valiente y soltar de tu vida todas aquellas personas, todos aquellos lugares, aquellos hábitos que no te están sumando. ¿Vale? Personas, ¿por qué? Porque no es que esas personas sean malas, simplemente que cada persona está en su proceso, cada persona está en su etapa, recorriendo su propio camino, al igual ese camino no coincide con el tuyo. Entonces basta ya de ser permisivo, de ser un pusilánime que acepta todo en su vida por no aprender a decir que no y quedarte siempre en eso estancado de no ponerte tú por delante, por aceptar, por validarte por las demás personas. Mira, ¿cómo saber de qué personas mereces tener en tu vida? Algo que yo aprendí fue lo siguiente: yo no quería más personas en mi vida a las cuales yo no pudiera hablar abiertamente con ellas. Yo necesito personas en mi vida en las cuales yo les cuente mis cosas, les cuente mis sueños, sin filtros, sin tapujos y sin sentirme juzgado, sino que haya comprensión, que haya en ese sentido que te apoye, que tú les cuentes eso y tú notes que se les ilumine la cara y se ilusionen porque te vean a ti cumplir tus sueños. De eso se trata. Ahora, fuera la vieja creencia del tema de los amigos de toda la vida, mira, ten en cuenta lo siguiente. No, es que yo te conozco toda la vida. Es una creencia que nos han impuesto, que hemos aprendido desde fuera. Ponte a pensar lo siguiente: quitando tu familia, la mayoría de los amigos que tú tienes de tu infancia, ¿los elegiste tú? No. ¿Dónde vinieron? Del colegio, de la guardería, del instituto. De lo que tú, o sea, cuando tú empezaste a estudiar ahí, realmente tú no elegiste que fueran esos amigos. Aceptaste, punto. Aceptaste este compañero y tú de los que estaban ahí viste con quién tenía más afinidad. Pero al final
Estás aceptando un entorno el cual tú nos has elegido, y esa creencia nos pesa como una losa el resto de nuestra vida. Por tanto, ahí tienes que ser muy consciente. Es decir, no señor, yo no tengo por qué mantener una lealtad a unas amistades que yo no estoy dispuesto a tolerar cosas. Si un amigo es negativo, critica, tiene malos hábitos, ¿por qué tengo yo que aguantar una persona así? No señor. Fuera esos amigos que tú llamas de toda la vida y empieza a abrir el abanico para que te dejes entrar nuevas relaciones, para que a tu vida lleguen nuevas personas que sí, ahora tú de manera consciente vas a elegir porque están alineadas de acuerdo a eso que tú quieres. Déjame comprobar si está grabando porque... Ok, perfecto, sí, sigue grabando. No voy a cortar, voy a seguir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tengo un ejemplo. Cuando yo hice ese cambio, yo en esa etapa yo era empleado, mentalidad de empleado. Yo quería ser empresario. Y dije, ok, tengo que cambiar de entorno. Yo no puedo seguir juntando. Hay un dicho famoso que dice, te conviertes en lo que piensas las 5 personas con las que más te juntas. Ok, si yo era un empleado y me juntaba con gente que tenían adicciones, que eran empleados, que tenían, el otro estaba en el paro, estaban hablando de criticar, de hacer siempre salir de fiesta. Y dije, ok, yo quiero ser empresario. Un empresario piensa así. No. ¿Con quién me tengo que juntar? Con empresarios. ¿Qué hice? Corté ese viejo entorno fuera. Renuncié, sacrifiqué todo ese entorno que tenía y empecé a moverme en entornos donde habían empresarios. Empecé a moverme por reuniones de empresarios, donde hacían eventos, círculos de empresarios, asociaciones de empresarios. ¿Por qué? Porque yo quería empezar a pensar como uno de ellos. ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué hacían? ¿Qué hablaban? ¿Cómo se movían? ¿A dónde iban? ¿Con quiénes se juntaban? Todo eso lo vas a aprender cuando te juntas y buscas ese tipo de entorno. Ventajas de hacer esto, que no tienes que estar en conversaciones vacías, no tienes que estar soportando. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás en un sitio y estás en una conversación que tú ni te va ni te viene, pero simplemente por estar ahí, sí, aceptas, validas, sí? No, señor. Estás en constante crecimiento ahora. Estás en constante crecimiento porque hay personas que no te restan. Estas personas a las que siempre tienes cosas que aprender, personas que te impulsan. Ahora tienes apoyo de verdad. Otro punto importante. Vas a tener un apoyo de verdad y sincero. ¿Qué te va a solucionar? Que vas a desarrollar personalidad propia. Vas a empezar a pensar de acuerdo a tus propios intereses, a lo que realmente tú quieres y no lo que tu entorno de siempre, toda la vida, por el que te has validado. Vas a quitar los compromisos. Fuera compromisos que no te van ni te vienen. Fuera esos compromisos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para no estar solo. No, señor. Y vas a tener ahora muchísimo más tiempo para ti, para seguir creciendo, para seguir construyendo ese proyecto, para seguir emprendiendo, para conocerte más, para disfrutar de ti. Eso es clave. Y vamos con el quinto. Recuerda, el cuarto, el entorno. Quinto, este es de los más importantes. Eliminar los malos hábitos. Eliminar los malos hábitos. Mira, esto es una cosa que a mí me funcionó súper poderosamente. Hazte una lista de 5 cosas que estás dispuesto a eliminar en un plazo de 30 días. Y márcalas en un papel, ¿vale? Por ejemplo, cosas que sepas que te están haciendo daño. No sé, puede ser dejar de pasar demasiadas horas en el móvil. Fumar menos o directamente dejar el tabaco. Dejar de salir de fiesta. Son fines de semana perdidos. Y dices tú, ok, piensa, cada vez que salgo de fiesta, ¿qué estoy? Pierdo todo el fin de semana, casi todo el fin de semana. Primero que me sigo juntando con gente que está perdiendo. Mientras estoy ahí, estoy dejando de avanzar hacia donde yo quiero ir. Y no solo eso, sino que pierdes todo el fin de semana. Te quedas sin energía, estás en un estado de frecuencia tan bajo que no conectas con tu propósito, no conectas con aquello que tú quieres. Tus pensamientos son de baja calidad. Estás ya otra vez todo el fin de semana en arrepentimiento, ¿no, tío? Fuera. Dejar de salir, desayunos pesados, quitarlos. Otro objetivo que te puedes marcar. Otro, irte a la cama más temprano. Dejar de trasnochar tanto, dejar de irte a la cama tan tarde, empezar a acostarte más temprano.
Mira, ten en cuenta lo siguiente. Todos esos malos hábitos que tú tienes son porque te producen unas emociones a las cuales tú estás enganchado, a las cuales tú estás, digamos, eres adicto a esas emociones. Esto te pongo un ejemplo con la cocaína, para que tú veas cómo funciona la mente. Los malos hábitos no son fáciles de dejar. La droga no es difícil de dejarla. Los malos hábitos no son difíciles de dejar, perdón. ¿Por qué? Porque simplemente tú eres adicto a las emociones que te generan esos malos hábitos. Yo era adicto a la emoción que me generaba la cocaína. La mente funciona por asociaciones. Y yo asociaba la cocaína a placer, a diversión y a esas falsas emociones que me producían cuando yo evadía, que escapaba de mi realidad. Entraba en una falsa libertad, en una falsa paz. Y yo estaba asociando la cocaína a eso, pero por otro lado yo estaba tapando toda mi mierda. Yo sabía que tenía que dejar la coca, pero no lo hacía. Yo sabía que me estaba destruyendo por dentro, por fuera, pero seguía tapando mi mierda, porque seguía mi mente asociada a esas emociones placenteras. Desde el momento en que yo asocié la cocaína a mi enemigo, ¿a qué cosa? A la culpa, a las peleas, a las discusiones, a ese vacío interior que sentía, a los malos pensamientos. Entonces ya empecé a asociar y ver a la cocaína como mi enemiga. Eso me permitió dejarla de golpe, porque ahí es donde yo sentí todo ese dolor y dije, no quiero más este dolor en mi vida. Y empecé a sustituir a esa emoción digamos, que me daba la cocaína, esa diversión la encontré en otras cosas. La encontré, ese placer, esa diversión, esa paz, ahora sí verdadera. Yo la encontré, por ejemplo, en madrugar, en levantarme temprano, en ir a entrenar, en darme baños en el mar temprano, en salir en bicicleta, en dedicar un rato a mi proceso de desarrollo personal, a leer la Biblia, a leer un buen libro de desarrollo personal. Ahí es donde yo empecé a encontrar esas emociones, esa paz. ¿Vale? Así es como tú dejas un mal hábito que te hace daño. Date cuenta, ¿qué ventajas vas a tener? Vas a ahorrar muchísimo dinero, tus relaciones mejoran, no vas a depender de algo externo. Un mal hábito, un vicio, es porque hay algo externo a ti que te domina. Tú no tienes el control, eso tienes que quitarlo. ¿Qué te va a solucionar? Te va a dar muchísimo más control, te va a dar muchísima claridad mental, te va a dar una conexión espiritual brutal, brutal. Porque cuando tú de tu vida sacas todo aquello, por lo cual tú te sientes anclado, te sientes esclavo de todo eso, cuando tú quitas, eres valiente y tienes esa fuerza para quitar eso que a ti te domina, por mal hábito, entiendo eso. Aquello que a ti te acaba, por lo que tú no tienes el control propio, sino eso te domina a ti. Ya sea el tabaco, el alcohol, algún vicio, la pornografía, lujuria, juegos, fumar, comer demasiado, ver televisión hasta tarde, pasar tantas horas en el móvil, todo eso te domina. Cuando tú lo quitas, tú tienes mucho más control propio, es una conexión espiritual brutal. Y otra cosa que te va a solucionar, que va a cambiar tu vida, vas a quitar el arrepentimiento. Tío, ponte a pensar cuántas veces vives, cuánto tiempo de tu vida o de esa etapa que estás dejando atrás te has sentido culpable, has vivido un arrepentimiento. Eso lo vas a solucionar de un plumazo, tío. Así que nada, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿vale? De estos 5 hábitos. Ten en cuenta que al final una nueva etapa no comienza cuando cambia todo ahí fuera, sino cuando tú empiezas a ordenar y a cambiar tu interior. Eso es lo más importante. Por eso te decía al principio que ahora tu mayor propósito eres tú. Y al igual que una vieja etapa no se cierra cuando huyes, sino cuando eres tú quien cierras esas emociones, ¿vale? Por eso esos 5 hábitos, porque es importante que tú cierres, mediante estos 5 hábitos, cierres esa etapa interior. Y mira, la clave para esta transición no son las emociones, sino mantener la repetición de los hábitos, ¿vale? Mantener la repetición de esos hábitos. Date cuenta que, como te decía al principio, los hábitos no se ven, pero son como esos cimientos que sostienen todo, ¿ok? Así que aplica estos 5 hábitos durante 7 días y sentirás cambios internos. Aplícalos durante 30 días y empezarás a ver cambios externos.
Y si ya lo llevas a 90 días, empezarás a obtener resultados masivos en tu vida, ¿vale? Date cuenta, ventajas de esto, que las decisiones importantes en tu vida se vuelven muchísimo más fáciles y sencillas, porque no nacen de las emociones, sino desde el orden. No vas a necesitar motivación. Date cuenta de todo lo que soluciona. Vas a dormir mucho mejor, vas a tener muchísima más claridad, paz mental, tranquilidad, libertad. Vas a ser una persona con mucha más convicción, seguridad y confianza. Y vas a tener muchísimo menos ruido mental. Y sobre todo, algo que tienes que tener muy en cuenta es que cada hábito que implementes, tú tienes que entender por qué lo haces, porque eso es lo que te va a permitir sostenerlo en el tiempo. Yo, por ejemplo, si estás en el móvil y pasas tantas horas y ahora pasas menos horas, te propones dejar eso y decir, voy a entrar al móvil simplemente cuando yo tenga algo que dar. Pues, ¿qué vas a conseguir con eso? Vas a tener mucha más energía, vas a sentir que el móvil no te roba tanta energía, vas a tener mucha más claridad. Eso tienes que entenderlo, ese es el propósito. Y eso, sentirlo, sentir todo aquello que a ti te aporta eliminar ese mal hábito o implementar un buen hábito, es lo que te va a permitir sostenerlo. Si vas al gym, por ejemplo, es porque te da mucha más claridad y mucha más paz, lo vas a sostener. Si cada acción tiene sentido, deja de ser una obligación, ¿vale? Si cada acción tiene sentido, deja de ser una obligación, le estás dando propósito. Algo que a mí me funcionó mucho fue darle, en ese momento de transición, del punto A al punto B, es enfocarte en las acciones y olvidarte de los resultados, porque cuando tú te centras en el proceso, y para eso funcionan muy bien los sistemas, porque los sistemas se están enfocados en las acciones, vas hacia esa dirección, pero esa dirección ya está anclada, ¿vale? Ahora tú te centras en el proceso y le vas a dar los motivos, los por qué y los para qué, le vas a dar propósito a ese viaje, a ese cambio de etapa que vas a hacer. Cuando tú le das propósito, tú te vas a rendir al proceso. Tú ahí vas a estar, te vas a convertir en una persona mucho más moldeable y dejar que Dios ahí haga los cambios que tiene que hacer en ti. Que tú aprendas en cada etapa que la vida te va poniendo, vas aprendiendo de esos espejos que Dios te pone delante, en los cuales tú ahí vas a ver reflejado las cosas que necesitas ir cambiando, y te vas a sentir una persona mucho más diferente. Todo te va a cambiar. Así que espero que te hayan servido estos 5 hábitos. Son hábitos que no dependen del dinero, ¿vale? No dependen del dinero, los puedes implementar desde ya mismo. Lo único que dependen es de tu decisión, de que tú decidas. Así que espero que este vídeo te haya servido. Si te gustó, me gustaría que dejaras un like bien grande. Me ayudaría mucho darle un impulso a este canal para que este contenido de valor llegue a más personas. No te olvides de suscribirte, ¿vale? Para que te puedas seguir llegando más contenido impactante como este, que te ayuden a transformar tu vida. Y me gustaría leerte en los comentarios. Por favor, para mí sería importante que me dieras feedback y también me gustaría saber en qué punto te encuentras, cuál es esa etapa que tú ahora mismo, en qué punto estás y qué es lo que quieres dejar atrás y cuál es el motivo de por qué ahora quieres cerrar esa etapa y comenzar una etapa nueva. Recuerda, en este vídeo te voy a dejar anclado aquí el vídeo de cómo crear sistemas, cómo construir sistemas, ¿vale? También tienes otro vídeo en mi canal de si estás en un momento en el cual igual tú sientes que tienes que dar un fuerte vicio, alguna adicción y no puedes, tienes también un vídeo de una masterclass de cómo dejar las adicciones. Esa masterclass está brutal, de verdad. Tiene contenido súper valioso que te recomiendo que lo veas. Y si estás en ese punto, al igual que estás haciendo cambios y ves que por tu cuenta, por ti mismo, no puedes y necesitas ayuda, escríbeme al Instagram, @FranAlonsoMindset, me mandas un DM y me dice, Fran, ¿de qué manera me puedes ayudar? Cuéntame tu caso, dime en qué punto estás, hacia dónde quieres ir y veo cómo puedo ayudarte. Y te ayudo a trazar un plan, a crear un plan de acción para que puedas pasar de ese punto A en el cual te encuentras ahora que no puedes salir y vayas al punto B. Ya sea que quieres empezar a emprender, montar un proyecto, quieres dejar adicciones, vicios o quieres construir la vida que realmente quieres vivir.